Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos nos tiene con el corazón en un puño, o mejor dicho, con la imaginación volando. ¿Han leído el título, verdad? El beso de Demet lo hizo olvidar todo, Can Yaman borracho de amor. Suena a telenovela turca de las buenas, y créanme, la realidad a veces supera a la ficción. Vamos a desmenuzar esta noticia que ha revolucionado las redes y los corazones de los fans de esta pareja tan mediática. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, los invito a que se suscriban a nuestro canal. No se pierdan ninguna de nuestras historias, análisis y todo lo que preparamos con tanto cariño para ustedes. Un clic es suficiente y nos ayudan un montón a seguir creando contenido. Así que sin más preámbulos, adentrémonos en este torbellino de emociones. La noticia, que surgió como un rumor y pronto se confirmó con imágenes y testimonios, apunta a un momento íntimo y apasionado entre Can Yaman y Demet Özdemir, dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca, que conquistaron al mundo con su química en la serie Erkenci Kuş. Para aquellos que quizás no estén tan familiarizados con ellos, Can Yaman es un actor turco de fama internacional, conocido por su carisma arrollador y su físico imponente. Demet Özdemir, por su parte, es una actriz y bailarina que ha demostrado su talento en múltiples producciones, cautivando con su belleza y dulzura. Su relación en la ficción fue tan intensa que traspasó las pantallas, y aunque en su momento negaron tener un romance, los años y los eventos parecen contar una historia diferente. El título que hoy nos ocupa hace referencia a un evento muy específico, aunque los detalles exactos pueden variar según la fuente. Se habla de un momento en el que Can Yaman, supuestamente bajo la influencia del amor, y quizás de algo más, aunque esto es especulación, habría tenido un desliz, un olvido significativo provocado por un beso de Demet. ¿Qué significa esto? ¿Qué olvido? ¿Fue algo gracioso, embarazoso, tierno? Aquí es donde entra la magia del chisme bien fundamentado, y por supuesto, el análisis de lo que estas pequeñas anécdotas nos revelan sobre la dinámica de una pareja que genera tanto interés. Una de las interpretaciones más dulces de esta frase es que en medio de la euforia del amor, Can Yaman estaba tan embelesado por Demet, tan sumido en ese instante de conexión, que su mente se desconectó del mundo exterior. Imaginen la escena, un beso tan apasionado, tan lleno de sentimiento que borra del mapa cualquier otra preocupación, cualquier otro pensamiento. Es esa sensación que muchos hemos experimentado, donde el tiempo se detiene y solo existe la persona que tenemos delante. En este contexto borracho de amor, se convierte en una metáfora hermosa para describir un estado de éxtasis romántico. Ahora, ¿qué pudo haber olvidado? Las especulaciones son muchas. Podría haber sido algo trivial, como una cita importante, una frase que debía decir, o incluso su propio nombre por un instante. O tal vez, y esta es la opción que más nos gusta creer a los románticos, olvidó cualquier duda, cualquier inseguridad, cualquier cosa que pudiera interponerse entre él y ese momento perfecto con Demet. Es decir, el beso de Demet lo catapultó a un estado de pura felicidad, donde solo importaba estar con ella. También es importante considerar el contexto en el que esta noticia saltó a la luz. A menudo estas anécdotas surgen de entrevistas, de comentarios de amigos cercanos, o incluso de observaciones de fans o paparazzi. La forma en que se presenta esta información es crucial. Si proviene de una fuente confiable, le da un peso mayor. Y si además viene acompañada de miradas cómplices o gestos que sugieren complicidad entre Can y Demet, la interpretación se vuelve aún más tentadora. Es fascinante observar cómo la vida de celebridades como Can Yaman y Demet Özdemir se convierte en un espectáculo para el público. Cada uno de sus movimientos, cada uno de sus gestos, es analizado y comentado. Y cuando se trata de su vida amorosa, la expectación se multiplica. Los fans de Erkenci Kuş nunca superaron la química que compartían, y muchos esperaban, y siguen esperando, que esa magia en pantalla se tradujera en una relación real y duradera. Si nos ponemos a pensar en las implicaciones de ser borracho de amor, podemos imaginarnos a Can, quizás en medio de un evento social, o en un momento privado, donde Demet le da un beso inesperado y arrebatador. En ese instante él podría haber dicho o hecho algo que luego, al recuperar la compostura, le hiciera sonreír o quizás sonrojarse. Es esa espontaneidad, esa entrega total al momento, lo que a menudo nos resulta tan atractivo en las relaciones. Hay que recordar que Can Yaman es conocido por ser un hombre pasional y entregado, tanto en sus roles como, se presume, en su vida personal.
Cuando ama, ama con intensidad. Y si a eso le suma la dulzura y el encanto de Demet Özdemir, la combinación es explosiva. Un beso de ella, en el momento adecuado, podría ser ese detonante que lo haga perderse en su propio universo romántico. Ahora bien, es fundamental mantener un equilibrio. Si bien es divertido y emocionante imaginar estos escenarios, también debemos recordar que son figuras públicas y que la información que circula puede estar sujeta a interpretaciones y, a veces, a exageraciones. Sin embargo, la esencia de la noticia, el olvidar todo por amor, es un sentimiento universal. ¿Quién no ha experimentado alguna vez un momento en el que el mundo se desvanece y solo importa la persona amada? Este tipo de historias nos recuerdan que a pesar de la fama, las cámaras y las presiones del mundo del espectáculo, los famosos también son seres humanos con emociones complejas y experiencias románticas. Y cuando esas experiencias son tan vívidas y apasionadas como se sugiere en el título, es natural que capten nuestra atención. El borracho de amor es un estado que todos anhelamos en algún momento de nuestras vidas. Es esa entrega incondicional, esa sensación de plenitud donde las preocupaciones cotidianas pierden su importancia. Y si Demet Özdemir es la catalizadora de ese estado en Can Yaman, ¡qué maravilla para ellos! Significa que su conexión es profunda y que el amor fluye libremente entre ellos. Podríamos pensar en diferentes escenarios donde esto pudo haber ocurrido. Quizás estaban en una cena romántica y Demet, en un impulso de cariño, le dio un beso que lo dejó paralizado de felicidad. O tal vez fue un encuentro casual, una despedida en el aeropuerto, un reencuentro después de un tiempo. El lugar y el momento no son tan importantes como la intensidad del sentimiento que se describe. La frase "el beso de Demet lo hizo olvidar todo" evoca imágenes poderosas. Imaginen a Can con los ojos perdidos en los de ella, absorbiendo cada milímetro de ese instante mágico. El mundo exterior con sus compromisos, sus horarios, sus responsabilidades, simplemente se disipa. Solo queda la calidez de su aliento, el sabor de sus labios, la conexión eléctrica que recorre sus cuerpos. Es una imagen que todos podemos visualizar y desear. Y la expresión "borracho de amor" refuerza esa idea de pérdida de control, de estar completamente cautivado. No es una borrachera literal, sino una embriaguez del alma, una entrega total a la experiencia de amar y ser amado. Es un estado en el que la razón se aparta y solo el corazón toma las riendas. En definitiva, esta noticia, más allá de ser un simple chisme, nos habla de la fuerza del amor, de la conexión profunda que puede surgir entre dos personas, y de cómo esos momentos de éxtasis romántico pueden hacernos olvidar temporalmente el resto del mundo. Can Yaman y Demet Özdemir, con su popularidad y su historia compartida, se convierten en un símbolo de estas pasiones que cautivan al público. Esperamos que esta pequeña inmersión en el mundo de Can Yaman y Demet Özdemir les haya resultado entretenida e intrigante. Hemos explorado las posibles interpretaciones del título, analizando la metáfora de estar borracho de amor y la idea de olvidar todo por un momento tan especial. Hemos recordado la química que compartieron y cómo los fans siguen conectados a su historia. Muchas gracias por acompañarnos en este vídeo. Su presencia aquí significa mucho para nosotros. Nos encanta poder compartir estas historias y análisis con ustedes. Ahora, nos encantaría saber su opinión. ¿Qué les parece esta noticia? ¿Creen que realmente un beso puede tener este efecto? ¿Han experimentado ustedes algo similar? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta y compartirlo con sus amigos y en sus redes sociales. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.